buenos días. El orden de la presentación es sobre la póliza de responsabilidad civil de administradores y directivos. Primero una breve introducción, luego vamos a explicar qué cubre en esencia este seguro, a quién estamos asegurando, un poco por encima la legislación, porque es importante para conocer lo que son las responsabilidades de los administradores y directivos, los deberes que impone la nueva legislación a lo que son los administradores y directivos también, reclamaciones más frecuentes, quién nos puede reclamar y por qué, y luego analizamos muy por encima, pero vamos explicándolo esquemáticamente, principales coberturas, ámbito territorial y temporal, que es importante, las exclusiones y unos casos de reclamaciones. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. ¿Cuál es la situación actual? La mayoría de los directivos y administradores de empresas no están protegidos. Si nos vamos, se calcula que solo están normalmente protegidos las grandes corporaciones, las multinacionales o empresas ya de cierto tamaño. Pero si nos bajamos al sector pymes, se calcula que solo está asegurado 1 de cada 4 entidades. O sea que hay un potencial. La mayoría de los casos no se contrata por desconocimiento. La gente desconoce cuál es su responsabilidad. Y si ya nos vamos a entidades sin ánimo de lucro, como pueden ser fundaciones, cooperativas, asociaciones, es muchísimo menor que 1 de cada 4 empresas. A lo mejor es que es 1 de cada 10. O sea que, y la responsabilidad que la ley concursal, mucha legislación es aplicable tanto a sociedades anónimas o sociedades mercantiles como a entidades sin ánimo de lucro. Hay que decir que el entorno de las empresas ha variado y ya es un entorno internacional. Siempre tenemos clientes, proveedores o incluso oficinas comerciales. Entonces, hay una necesidad de protegerse porque están expuestos a legislaciones de otros países, que quizás la nuestra no es la más severa, pero sí que hay otros países con una legislación mucho más restrictiva y más dura hacia los administradores y directivos. Estamos viendo continuamente fusiones, adquisiciones, que entran sociedades de capital riesgo a participar en el accionariado de las empresas, con lo cual todo eso son motivos y posibles escenarios de una futura reclamación, ¿de acuerdo? Aumento de la competencia y un entorno empresarial en constante evolución y muy cambiante. Estamos viendo hace 3 años que nos iba a decir el tema del COVID, lo que iba a suponer para muchas de las empresas, y muchas de las empresas han cerrado. O sea, los procesos concursales están aumentando drásticamente, especialmente después de junio, que terminó la moratoria concursal. ¿De acuerdo? Hay un cambio de mentalidad en lo que es en España, lo que son usuarios, lo que son accionistas, lo que son empleados, y la gente ya reclama. Lo estáis viendo, me imagino, que en RC, la RC general, en la RC profesional y en la responsabilidad civil de administradores y directivos no es una excepción. Se siguen aumentando las reclamaciones año a año. Y luego los controles y la legislación, que cada vez se hace más exigente. O sea, se cambió el Código Penal con los nuevos delitos societarios, se cambió la ley de sociedades de capital, incluyendo unos deberes, hay leyes medioambientales, ley de relaciones laborales. O sea, continuamente ley de competencia, el entorno legislativo es mucho más severo para cualquier tipo de empresa. Estamos hablando no de la gran empresa, sino que son aplicables a la pequeña. ¿Qué es el seguro de responsabilidad civil? Bueno, de administradores. Normalmente se conoce en el mercado como D&O, por Director and Officers en inglés, pero es el seguro de responsabilidad de administradores y directivos. Pues lo que cubre es precisamente a los administradores y altos cargos por las consecuencias económicas derivadas de incumplimiento de obligaciones legales o estatutarias, muchas veces es basado en los estatutos, o falta de gestión cometidas por imprudencia, negligencia o un error. Cubre las reclamaciones que resulten de actos de gestión negligentes cometidos durante el periodo del seguro o con anterioridad al mismo. Normalmente dan retroactividad ilimitada, es decir, si yo te aseguro ahora por 1 año, cualquier reclamación en este año va a estar cubierta con independencia de cuándo se tomó la decisión o se cometió el acto que da lugar o la decisión que da lugar a la reclamación. La protección que cubre, pues los gastos de defensa, constitución de fianzas y el pago de indemnizaciones a las que tenga que hacer frente por reclamaciones contra los administradores y altos cargos. Es tanto lo que es la defensa, que está incluida dentro del límite, como lo que es la indemnización.
¿A quién asegura? Pues a todos los administradores y altos cargos o directivos, tanto de pasados, presentes y futuros. Es decir, si yo aseguro ahora una entidad, si hay una reclamación basada en algo que hizo un directivo o un administrador hace un año o hace dos, va a estar cubierto, siempre que la reclamación sea durante el periodo de vigencia. ¿De acuerdo? Y cualquier administrador directivo que entre a formar parte de la entidad va a estar automáticamente cubierto. Es una póliza que no es nominada, precisamente es abierta porque en cada estructura, en cada organización hay cambios continuamente, ¿de acuerdo? También se incluye a los empleados cuando es codemandado. Imaginaros que hay una reclamación contra el director financiero, pero ¿qué pasa? Que el contable ha ayudado a cometer esa negligencia. Muchas veces se mete en el mismo proceso tanto al director financiero como al contable. Pues en ese caso el contable va a tener también cobertura. Y lo que cubre es al grupo de empresas, al tomador del seguro y a sus filiales, ¿de acuerdo? Con definición amplia de filial, es decir, que siempre que controle la gestión va a incluir la póliza a todos sus administradores y directivos. ¿Qué es el administrador? Pues el administrador es el que ostenta la representación orgánica de la sociedad y el administrador responde frente a la sociedad, a los accionistas y terceros. Terceros es cualquier persona o cualquier entidad o cualquier organismo que se sienta perjudicado por una actuación de los administradores, que pueden ser empleados, acreedores, organismos públicos, competidores. Y la responsabilidad personal, se pongan su propio patrimonio, pasado, presente y futuro. Es algo que muchas, sobre todo en empresas familiares, no entienden o no lo consideran y piensan que si tiene una reclamación, la empresa o la entidad les va a pagar todo y si no hay dinero suficiente, pues no pasa nada. Pues no, si tú eres responsable con tu propio patrimonio, si no es suficiente, con el patrimonio o los futuros ingresos que tú tengas. ¿De acuerdo? La ley ha incluido también a los administradores ocultos o de hecho, que es algo que en empresas familiares es muy típico, es decir, el fundador de la compañía, el que ha montado la compañía, se retira por edad. Hay otras personas como administradores, pero esta persona sigue yendo a la oficina todos los días y no se toma una decisión si no es con su aprobación. Con lo cual, no figura en el registro mercantil como administrador de esta entidad, pero es el que verdaderamente gestiona la entidad y va a estar cubierto. Y tener en cuenta que un administrador puede responder no solo por sus propios actos, sino por los actos, por ejemplo, de un director financiero. Al final tú eres responsable porque no lo has supervisado bien. Entonces tienes que controlar todas tus actuaciones y las del equipo directivo. Y el cargo desarrolla sus funciones gerenciales bajo la dependencia del Consejo de Administración, pero pueden responder frente a la sociedad y los administradores, al margen de la responsabilidad que tengan los administradores, pero pueden responder igualmente. Incluso la ley concursal incluye al gerente o al director de la entidad. Incluso en temas medioambientales es el responsable del operador que ha contaminado, que puede ser un simple director de fábrica o de planta. O sea que los directivos muchas veces en empresa familiar también piensan que no tienen responsabilidad y tienen casi la misma que los administradores, ¿de acuerdo? Y además en la ley concursal se incluye la figura del cómplice, que es aquel que ayuda a agravar o crear la situación de insolvencia. El cómplice de los administradores es aquel que sin su ayuda no hubiese sido posible, con lo cual se le incluye exactamente igual y puede ser responsable del déficit patrimonial, si el juez de lo mercantil lo considera. La legislación aplicable, pues es la legislación mercantil, hay acción social, es decir, la propia entidad en una junta decide entablar una acción social contra los administradores porque les ha causado un perjuicio. Lo que busca esa acción es resarcir el patrimonio de la propia sociedad, ¿de acuerdo? Y luego está la acción individual. Cualquier tercero o accionista o empleado que se sienta perjudicado puede entablar una acción individual para restituir el patrimonio suyo personal que ha sido deteriorado por una actuación. Luego ya hay la ley mercantil también te dice que si tú tienes pérdidas que originan que los fondos propios estén por debajo del capital social, es situación de insolvencia y tú tienes que tomar unas medidas. Si no las cumples en el plazo de 2 meses, ya eres responsable de las deudas sociales.
Y en el concurso de acreedores exactamente la misma historia. En el momento que tú estás en situación de insolvencia, pero insolvencia considera la ley concursal, que es que no puedes hacer frente a los pagos más inmediatos, una simple falta de liquidez ya se puede considerar una situación de insolvencia. Si tú no tomas la decisión de solicitar el concurso en el plazo de 2 meses, ya se supone que el concurso es culpable. Y si se supone que el concurso es culpable, puede llegar la calificación del concurso como culpable y te puede hacer responsable del déficit patrimonial, o sea, de toda la diferencia entre activos y pasivos. Luego, penal, denuncias o querellas, y aquí hay que incluir los delitos societarios que se introdujeron en el Código Penal, que pueden ser de falsificación de cuentas, actos contrarios o discriminatorios hacia las minorías, no proporcionar a todos los accionistas la información que requieren. Tener en cuenta que en empresas familiares, según vamos pasando generaciones, puede haber distintas disputas con accionistas minoritarios que ya no participan en la decisión y los que están gestionando la empresa. Hay muchos casos en los que se niegan a proporcionar información a los accionistas minoritarios, o hay protocolos en los que te dicen, oye, si tú quieres dejar la empresa, o sea, el accionariado, tienes que vender las empresas o a la propia entidad o a cualquiera de sus accionistas. ¿Y quién pone el valor de las acciones? La propia empresa. Muchas veces, y hubo disputas, y por ejemplo, el Corte Inglés es uno de los casos en los que un sobrino dice, quiero vender. Y dijeron, vale, pues las acciones valen tanto. Y fue a juicio y al final, en la audiencia, creo que fue, le dieron la razón y dijeron, oye, estas acciones valen mucho más. Con lo cual, empresa familiar no es por el Corte Inglés, sino ya a menor escala, hay muchísimas. Luego veremos en casos. Laboral, cada vez es más restrictiva la legislación y hacia los administradores. No solo ya porque haya alguien que acose a alguien en la empresa, sino porque la dirección o los administradores no evitan ese tipo de actuaciones. Tener en cuenta que con la nueva legislación hay que incluir en la memoria la brecha salarial, el número de hombres, mujeres, discriminaciones, etcétera, con lo cual ya no es solo porque tú cometas algo, sino porque tú no supervises bien. ¿De acuerdo? Y administrativa. La administración siempre va a cobrar. La agencia tributaria va a ir y si no cobra, la responsabilidad es subsidiaria de los administradores, con lo cual, incluso de directivos, con lo cual pueden ir a por ti. Y con el tema de subvenciones hay muchísimas reclamaciones porque, claro, ahora están investigando todo lo que es la administración, si las subvenciones se han aplicado a su finalidad o era una simple obtención de liquidez. La legislación impone unos deberes a los administradores y que son de obligado cumplimiento. El primero es el deber de diligencia, debes ejercer como a tu cargo por la licencia de un ordenado empresario. Y aquí viene lo más grave del tema, informarte diligentemente de la marcha de la sociedad. Ya no sirve el consejero o el administrador que dice yo no sabía lo que estaba haciendo mi director general o yo no sabía lo que estaba haciendo el consejero delegado. Es tu obligación, con lo cual, si no te has informado de lo que está sucediendo, estás incumpliendo tu deber de diligencia. Ten en cuenta que antes había muchas reclamaciones contra un consejo de 10 personas, pero a lo mejor solo estaban procesados 2. Ahora ya no sirve eso. O sea, ahora se meten a los 10. Porque antes 8 decían, oye, yo no sabía que tú eres el consejero delegado, tú eres el que gestionas la empresa, y yo no sabía nada. Ahora ya no nos sirve, ¿de acuerdo? Y después viene el deber de lealtad. Todo lo que hagamos en la empresa tiene que buscar el beneficio de la entidad. Y no podemos buscar otro interés que no sea el de la sociedad y mucho menos el de nosotros mismos o el de nuestros familiares o el de nuestros amigos. No se puede utilizar el nombre de la sociedad o tu condición de administrador para obtener beneficios y prohibición de aprovecharte de oportunidades de negocio que conoces a través de lo que es el Consejo de Administración. ¿De acuerdo? Ni para ti ni para terceros. Prohibición de competencia, obviamente, está claro. Conflicto de intereses, eso es algo también importante. Antes no se contemplaba en la ley. Ahora, en el momento que hay un conflicto de interés, tienes que ponerlo de manifiesto y te tienes que abstener en la votación. Es decir, si nosotros estamos en un consejo de administración y vamos a decir a quién compramos el papel y resulta que un familiar mío tiene una papelera, yo, en ese caso, yo soy uno de los candidatos, tengo que ponerlo de manifiesto que esta persona tiene una relación, este candidato tiene una relación conmigo y yo abstenerme en
en la toma de decisiones. Y eso es algo que se está viendo ahora, porque muchas de las decisiones, mirad, muchas de las reclamaciones que hay hoy en día y que salen en los periódicos, es que buscaban el beneficio propio y que una compañía de seguridad era de un cuñado, etcétera. O sea, que eso se persigue. Y el deber de secreto, el deber tienes que mantener secreto incluso después de dejar el cargo. O sea, no te sirve que yo dimita y luego monte una sociedad o una entidad que se dedique a la misma actividad, porque estoy utilizando una información que es confidencial y no debería utilizar. Lo que hemos dicho, descapitalización en cuanto al patrimonio neto, los fondos propios estén por debajo del 50% de capital social, tengo 2 meses para convocar una Junta General de Accionistas. Y se equipara también en asambleas, en asociaciones, etcétera. Es decir, tengo que decir, oye, o restituimos el patrimonio social o tenemos que disolver la entidad. Si no lo cumplimos ese periodo de tiempo de 2 meses, que no es mucho, se puede culpar o se puede responsabilizar de todas las deudas sociales a los administradores. Y eso es algo que conocen mucho las entidades financieras, etcétera. ¿Qué sucede? Que en una empresa tú o en una entidad tú intentas salvarla, entonces no estás cumpliendo esas situaciones. Intentas diciendo, bueno, va a entrar un pedido, vamos a firmar un contrato que va a resolver este problema. Si no sale eso y yo no en el plazo de 2 meses no tomo esa decisión, ya me pueden hacer responsable de las deudas de la compañía. Concurso de acreedores, la misma historia. Si en situación de insolvencia, como he comentado antes, que es no poder hacer frente a tus pagos más inmediatos, yo no solicito el concurso, ya el concurso se presume como culpable. Y si al final se califica como tal, yo soy responsable del déficit patrimonial. Deuda tributaria subsidiaria. En caso de que la entidad no pueda pagar las deudas, Hacienda va contra la entidad, pero Hacienda, la Seguridad Social y cualquier organismo público. Las reclamaciones más frecuentes, como he dicho anteriormente, descapitalización. Ha habido muchas reclamaciones diciendo, oye, no, tú no vas al concurso y disuelves y liquidas la entidad. Tú estabas en causa de disolución y no tomaste las medidas, con lo cual tú eres responsable solidario de las deudas en las que está la deuda que tienes contraída conmigo. Y eso es bastante habitual. Los demandantes miran mucho si se han cumplido los plazos, si estabas en insolvencia o estabas en causa de disolución. Insolvencia es que tú no puedes hacer frente a los pagos más inmediatos y causa de disolución es que tus fondos propios están por debajo del capital social. La empresa puede seguir funcionando perfectamente y no tener problemas, pero está en causa de disolución. Si yo no he tomado esa decisión de restituir el patrimonio social, yo soy responsable, puedo ser responsable de las deudas de la entidad. La deuda tributaria, como ya hemos dicho, Hacienda cobra siempre. Hemos tenido reclamaciones en que incluso ha habido concursos de acreedores, se ha liquidado la entidad y viene Hacienda y como no tiene de dónde obtener el dinero, va contra los administradores y les condena precisamente a pagar las deudas sociales. Y prácticas de empleo, lo mismo. Y en algunos casos se da también cobertura a la sociedad, pero normalmente son a los empleados y es por temas de acoso, discriminación, no cumplir con la normativa, reducir la brecha salarial, etcétera. Cada vez son más habituales este tipo de prácticas. Hemos tenido casos en los que, por ejemplo, en prácticas de empleo, un empleado reclama, la empresa se va a concurso, se liquida, pero había 2 personas que tenían un contrato con una indemnización pactada. Entonces, estas personas, una vez que ya no pudieron cobrar de la entidad en el concurso, como fueron contra los administradores y el juez les condenó a pagar la indemnización a estas personas, ¿de acuerdo? Por no cumplir los plazos ni que nos marcaba la ley. ¿Quién nos puede reclamar? La sociedad o la propia entidad. Puede ser la propia cooperativa, puede ser la propia fundación, porque considera que le has causado un perjuicio. Los accionistas, los asociados, en temas de asociaciones, ¿de acuerdo? Ya pueden ser mayoritarios o minoritarios. Los empleados pueden ser por prácticas de empleo, pueden ser porque han perdido su puesto de trabajo porque la empresa ha ido al concurso y a la liquidación. Pueden ser candidatos a un puesto de trabajo alegando discriminación, que eso sucede mucho en un proceso de selección. Los acreedores de la sociedad, ¿por qué pueden reclamar? Porque no cobran y sobre todo cuando
la entidad va a lo que es el concurso de acreedores y lo que van a buscar es si tú o los administradores y directivos han cumplido con esos plazos. ¿Quién nos puede reclamar? Organismos públicos. Ya en el caso de entidades financieras o entidades que cotizan en bolsa, son más específicos en la Dirección General de Seguros también, pero la agencia tributaria, los organismos que han concedido subvenciones, cada vez reclaman más. Estos organismos, aparte de regular y legislar y que tú cumplas con toda la normativa, lo que también buscan es precisamente que cobrar y que tú pagues y que tú cumplas una determinada normativa. Pero en las subvenciones precisamente es cuando lo que están ahora haciendo investigaciones sobre las subvenciones que se han dado en los últimos años, sobre todo con el tema del COVID, que mucha gente ha utilizado esas subvenciones para tesorería que necesitan de manera inminente, lo que han hecho es revisar en qué se han invertido esas subvenciones y en caso de que no sea así, se las reclaman a la entidad. Si la entidad no puede ser capaz de pagarlo, van contra los administradores. Competidores, ¿por qué nos pueden normalmente reclamar? Por competencia desleal. Y sobre todo, muchas veces viene de la mano o como resultado de que una persona o un grupo de personas se marchen a la competencia. Lo primero que hacen esas personas es tirar de conocimientos y ficheros al final. O sea, y hay muchas relaciones, por ejemplo, en sector seguros, entre Willis y Asterra, hubo ahí reclamaciones de competencia desleal precisamente por eso. Oye, tú te has llevado esto, has hablado con tus clientes antes de dejar la empresa, les has dicho que te ibas a esta nueva correduría y es lo que se llama competencia desleal. Clientes, ¿por qué nos pueden reclamar? Muchas veces por incumplimiento del contrato. Ha habido siniestros, por ejemplo, en los que se firmó un contrato en el que en un tiempo X iba a estar, era un proyecto de una planta llave en mano. ¿Y qué sucedió? Que al final, llega el pasado el tiempo, ni había planta ni había nada. Y entonces hubo una reclamación de los clientes reclamando no solo a la entidad, sino a las personas que firmaron el contrato, que entre los que estaba el director financiero y el presidente de la compañía, el consejero delegado. Y les acusaron de estafa, diciendo cuando firmaron el contrato sabían que no iba a poder cumplirlo en tiempo y forma. Y ya lo sabían. Con lo cual, clientes por incumplimiento, proveedores, pues por no pagar, o sea, obviamente. Los liquidadores, en el proceso concursal llega el liquidador y cuando el concurso se declara culpable, ya es cuando pueden entablar actuaciones contra los administradores y contra los directivos que han ayudado a que se genere o agrave la situación de insolvencia. Y al final la ley deja abierto a todo, porque dice de un ordenado comerciante, unos comerciantes. ¿Se me oye o hay algo? Sí, ahora a lo mejor has quitado el mute o algo. ¿Se escucha? Vale, y al final cualquiera que se sienta perjudicado, o sea, puede ser el ayuntamiento pensando que tú has contaminado, por ejemplo, que has tirado o que has residuos contaminantes a los ríos, que has contaminado el campo, etc. O ruidos, por ejemplo, es algo que está siendo también habitual, con lo cual nos puede reclamar mucha gente. Las coberturas más importantes, pues la propia responsabilidad civil de administradores y directivos, el tema de gastos de defensa, es decir, oye, a mí me reclaman, tú me pagas los gastos de defensa, me los anticipas, importante porque son procesos largos. Ten en cuenta que un procedimiento con lo civil, nosotros hemos tenido procedimientos que han durado casi 15 años hasta que llega al Supremo. O sea, son 15 años en los que tú estás pagando abogados y procuradores, con lo cual son costosos. Y es importante que te los vayan adelantando según van surgiendo. Y si llegado el caso te condenan, pues la indemnización. ¿De acuerdo? El tema en materia concursal es importante que haya ciertas coberturas, los gastos de constitución del aval concursal, en el caso de que el juez me exija un aval. Si hay inhabilitación, porque el juez, aparte de condenarte a pagar el déficit patrimonial, te puede inhabilitar. Tenemos casos en los que te inhabilitan por X años para ejercer una posición de
de dirección o de administración. Y si el juez considera que hay una responsabilidad concursal, nos puede hacer responsables del déficit patrimonial que da la liquidación. La constitución de fianzas civiles que nos impongan las autoridades, la responsabilidad tributaria y la responsabilidad de la seguridad social, por supuesto, y prácticas de empleo. Importante hablar del ámbito temporal. Como he dicho antes, aquí se cubren las reclamaciones que haya en el periodo de vigencia de la póliza con independencia de cuándo se tomó la decisión o se cometió el acto negligente. Tened en cuenta que si nosotros tomamos una decisión en un consejo de administración hoy, es muy difícil que tengamos una reclamación en el primer año posterior a esa decisión. Normalmente las reclamaciones se van incubando y al cabo de 2 o 3 años, con lo cual, por eso se da retroactividad ilimitada, es decir, oye, te cubro siempre que, claro, no conozcas que hay una circunstancia que te puede dar lugar a una reclamación o tenga reclamaciones, que para eso hay un cuestionario de solicitud de seguro. Con lo cual se cubren las reclamaciones siempre que sean durante el periodo de vigencia. Eso sí, si la póliza no se renueva, no se acaba la cobertura, porque alguna vez hay algún cliente que no ha querido renovar. Al cabo de año y medio viene, oye, ha habido una reclamación por una decisión que se tomó cuando estaba la póliza vigente. Ahí no hay cobertura. La cobertura la otorga la póliza, el periodo de vigencia de la póliza. Si no hay póliza, no hay cobertura. Pero por lo que en contra, sí que estamos cubriendo todo lo que se ha decidido o se ha hecho en el pasado, antes de la fecha de efecto. Ámbito territorial, pues normalmente es todo el mundo, excepto USA y Canadá, porque Canadá no sé por qué se pone ya por costumbre, pero Canadá tampoco es un país muy beligerante, es Estados Unidos, pero hay países, por ejemplo, Australia, que es mucho más beligerante casi que Estados Unidos, y no se excluye, pero bueno, es la costumbre y el mercado sigue así. Pero si tened en cuenta que, como hemos dicho antes, nos pueden reclamar clientes, o sea, que si tenéis clientes o proveedores o vuestros clientes que estén establecidos en USA, buscar una cobertura mundial, porque la reclamación nos puede venir en esos mercados, ¿de acuerdo? No solo que tenga filiales o tenga una oficina de representación, sino con que tenga un cliente o algún proveedor en esos países es conveniente que cubra ese ámbito. A ver, aquí hay una serie de exclusiones, unas por motivos legales, como son circunstancias conocidas o litigios anteriores, va contra la propia buena fe que debe tener el contrato de seguro. Es decir, si yo ya sé que me van a reclamar, hacer el seguro hoy porque sabes que van a reclamar mañana, pues va contra la propia buena fe y eso no está cubierto. El tema del dolo o mala fe, actuaciones criminales o retribuciones no legales, es lo mismo. Lo que no podemos asegurar por ley de contrato de seguro, porque impide asegurar ese tipo de conductas. Lo que sí que hacemos es tener en cuenta que la gran mayoría de las reclamaciones contra administradores y directivos va por la vía penal. O sea, la gente utiliza la vía penal. ¿Por qué? Os he contado que antes hay procesos civiles que son 15 años, la vía penal es mucho más rápida. Y con la vía penal metes mucho más miedo al contrario. O sea, ya no es un tema de que te obliguen a pagar, es que es un tema de que te pueden condenar a cárcel, a prisión. Con lo cual ya y la gran mayoría de las reclamaciones van por la vía penal. ¿Qué se hace en estos casos? Pues en estos casos, si es por un acto negligente, lo que hacemos es adelantar los gastos de defensa hasta que haya una sentencia firme. Y luego también hay una serie de exclusiones porque hay otras pólizas que cubren ese tipo de riesgos, como son daños personales, materiales, el tema de responsabilidad civil y profesional. Tened en cuenta que si no hubiera esta exclusión, los administradores de una entidad no tendrían que contratar ni el seguro de responsabilidad civil, ni el de contaminación, ni el de daños, ni nada. Se quema la planta, no hay seguro, negligencia en los administradores, pagaríamos todo. Con lo cual tenemos que acotar qué es lo que queremos cubrir, porque hay otras pólizas que cubren esos riesgos. Ciertos tipos de reclamaciones, de prácticas de empleo, y estos son casos reales, ¿vale? Un empleado presenta una reclamación contra el gerente y el consejo de administración por acoso inmóvil, alegando que el despido respondía a una discriminación por motivos raciales cuando había sido disciplinario. Y en tema laboral, desgraciadamente, se recurre a la policía del diálogo con bastante frecuencia. ¿Qué sucede? Que
todas las entidades se ven alguna vez envueltas en algún despido de algún trabajador. ¿Qué sucede? Que tú despides al trabajador, le pagas la indemnización, firmas finiquitos, etcétera, y luego es cuando inicia actuaciones para resarcirse contra los administradores o gerentes. ¿De acuerdo? Discriminación de accionistas minoritarios, aquí por no proporcionar la información requerida y valoración de las acciones en una empresa familiar. Es muy común en empresas familiares, ¿de acuerdo? Hay accionistas minoritarios que no participan y que quieren que les informen antes de la junta. Muchas veces no se les informa o se les deniega dicha información cuando están obligados, porque es una de las nuevas incorporaciones del Código Penal como delito societario. Y tener en cuenta que la empresa familiar nos va a contar siempre que aquí no pasa nada, todos nos llevamos fenomenal, etcétera. Hemos tenido casos en los que era un matrimonio y su hijo y no querían póliza. ¿Qué sucedió? Que al final el gerente intentó que hubiese póliza. ¿Y qué sucedió ahí? Que el hijo se mató en un accidente. Se quedó la viuda y la viuda fue la que reclamó contra sus suegros. ¿Por qué? Porque decía que inflaban los gastos a costa para no dar beneficios, para no repartir dividendos, porque se iba mal con él. O sea que una empresa familiar nos llevamos muy bien hoy todos, pero todo es susceptible de cambiar drásticamente. Ten en cuenta que si vamos pasando de generación en generación, los hermanos a lo mejor no se reclaman y eso no es del todo. Tenemos casos como el de Galleta Bullón, el de Álvarez con Vega Sicilia y Eulen, o sea, que a veces ocurren primeras generaciones, pero según vamos pasando generaciones posteriores, ya se reclaman a los primos, les reclamas y si pasas a la generación siguiente ya te da igual, es un tercero más, o sea, que ya no es tan familiar y no es tan segura para los administradores como se piensa. Teóricamente tiene que tener. No, pues A ver si ha quedado tostada en. se ha quedado. Ahora. Ah, no, lo has cambiado. No sé qué pasa. Ah. No sé, se ha quedado cortado. No sé cuál es. Ah, espera, que tengo aquí. Lo cuento así y ya está. Subvenciones. Una asociación de disminuidos psíquicos solicita una subvención para contratar a 2 personas que ayuden a las familias, porque era como un centro de día que ayudaba a las familias, a las familias mientras trabajaban a estar con estas personas. Solicitan una subvención para contratar 2 personas y se la conceden. Se la concede la consejería. ¿Qué sucede? Que no por tema de fraude, sino que a final de año se había contratado una, pero se seguía con el proceso de selección para contratar a las. ¿Qué sucedió? Que al cabo de 2 años hubo una inspección para ver si las subvenciones se habían aplicado. Y como solo habían contratado una y la subvención era para 2 y no devolvieron la parte proporcional, obviamente, porque se pensaban que lo iban a contratar en enero, febrero, marzo, pues obligaron a la asociación a devolver las subvenciones enteras. ¿Qué sucedió? Que causó un perjuicio y esta asociación dejó de prestar los servicios que prestaba a los asociados. Pues los asociados reclamaron contra el gerente acusándole de negligencia, diciendo, oye, por tu culpa hemos tenido que devolver la subvención y a nosotros nos has creado un problema. ¿De acuerdo? Y, joder, espera, digo, si es lo mismo. Y otra, por ejemplo, por adquisición de activos. Se aprueba en una junta general. Oye, vamos a ampliar la planta con unos terrenos. Va a costar X. Al cabo de 2 o 3 años, lo que habíamos aprobado por X cuesta 3X. Costaba el triple. Con lo cual hubo accionistas minoritarios que reclamaron. ¿Por qué? Porque al final se tuvo que hacer una ampliación de capital, porque si no la empresa iba a la liquidación o a disolución. Y reclamaron esos accionistas minoritarios que tuvieron que aportar dinero también en la ampliación de capital diciendo, oye, has sido negligente, hemos aprobado una cosa que costaba X y resulta que cuesta 3X. A lo mejor no es culpa de los administradores, pero ya no haber involucrado al resto del accionariado en lo que, cómo se iba
se iban produciendo los incrementos de presupuesto, es lo que ha causado que hubo reclamación. Y frente a adquisiciones de activos o inversiones siempre son subjetivos, o sea que yo a posteriori puedo pensar que eso, según haya devenido la inversión o los activos, imaginaos que yo compro en el momento que están más caros. ¿Qué sucede? Que luego tengo que meter una provisión en el balance diciendo, oye, estos activos que están valorados al 100 ahora valen 50, pero que es por condiciones de mercado. Pero alguien puede decir, oye, ha sido una negligencia tuya invertir cuando estábamos en el tope de la cresta de los precios. Con lo cual, todo es subjetivo, muy subjetivo. Situación actual, pues los concursos, salió a septiembre ya las últimas estadísticas que tengo. Las estadísticas dicen que en junio, para que os hagáis una idea, los concursos habían aumentado un 3,9% con respecto a junio del año 2021. Pero a septiembre ya estamos en el 14%. El 14 parece una cifra que tampoco parece importante, pero lo que hay que decir es que en septiembre, justo cuando termina la moratoria, los concursos aumentaron un 104%. Ha cambiado la ley concursal, ha salido en septiembre y la ley concursal produce ciertos cambios. La ley concursal, el espíritu, bueno, es una directiva europea, no es un tema, una legislación local, es la transposición de una directiva europea que no nos queda más remedio que incluirla en nuestra legislación. Pero hay una serie de cambios, por ejemplo, que a la hora de calificar el concurso, que antes era el administrador concursal el que podía decir, oye, este concurso es culpable y vosotros habéis sido negligentes y habéis causado o agravado la situación de insolvencia, ahora son los acreedores cualificados. Acreedores cualificados es aquel que tenga más del 5% de la deuda de la compañía o más de 1 millón. Y esos pueden hacer un informe paralelo al del administrador concursal. Y aunque el administrador concursal haya ya dictado, haya enviado al juez su informe concursal o la calificación de fortuito por causas de mercado, sí tiene la obligación de revisar el informe de calificación del concurso de los acreedores cualificados. Os imagináis que el acreedor cualificado lo que va a querer es cobrar y dice, oye, aquí vamos a la liquidación, yo no voy a cobrar nada. Lo que me interesa es que el concurso sea culpable. ¿Culpable para qué? Para que el juez les condene a ellos a pagar el déficit patrimonial y yo podré cobrar. Con lo cual, esa es una figura nueva que es desde septiembre. Todavía no sabemos la repercusión que va a tener, pero está claro que dentro de 2 o 3 años veremos las causas. ¿Que haya más concursos significa que haya más reclamaciones? No por ahora, porque el concurso lleva su tiempo, pero yo creo que cómo se refleja en lo que son las reclamaciones contra administradores lo veremos en 1 año, año y medio, porque precisamente esta ley lo que quiere es agilizar. Y otra de las cosas novedosas es el proceso de reestructuración del deudor. Es decir, que antes, en el momento que el acuerdo de financiación que existía antes de la ley decía, cuando la insolvencia sea inminente, puedo decir al juez, oiga, que voy a negociar con mis acreedores, no me compute como que no he cumplido de los 2 meses para solicitar el concurso porque voy a intentar llegar a un acuerdo. Ahora no, te dice que en el momento que la insolvencia sea previsible, se inicia el proceso de reestructuración. Y si no la inicio yo, la pueden iniciar los acreedores. Ha salido que al día siguiente de entrar en vigor esta ley, en el caso Celsa. ¿Celsa qué sucede? Que están los administradores y fundadores de la compañía, es una compañía de laminados de Cataluña. Son los fundadores, lo que es el consejo de administración, etc. Y luego tienen unos acreedores que emitieron bonos y estos acreedores decían, sí, nosotros ayudamos a flote, pero nuestra deuda tiene que convertirse en capital, con lo cual se convertirían en el accionista mayoritario. Los fundadores no quieren perder el control de la sociedad y estaban negándose. Creo que la semana siguiente de entrar en vigor esta ley, los acreedores presentan un plan de reestructuración al juez, al administrador concursal, que es el que lo tiene que aprobar. Y el juez puede decir, me parece perfecto, capitalizamos la deuda de estos señores y estos señores se comprometen a meter más dinero en la empresa.
frente a los accionistas, que los accionistas querían mantener el control, con lo cual son ya unas figuras en las que el administrador pierde el control de la situación. O sea, ya puede venir un acreedor y decir, oiga, yo quiero reestructurar esto, pero este señor fuera, o quiero reclamar contra este señor, como es en el caso de calificación, que los acreedores puedan calificar, hacer un informe de calificación del concurso. Con lo cual, esto lo veremos, pero se va a agravar la responsabilidad, va a haber más reclamaciones, van a ser no a corto plazo, va a ser a medio plazo, pero que estemos preparados y sobre todo el número de reclamaciones va a aumentar muchísimo. Lo que estamos viendo es que a partir de junio, que terminó la moratoria, esto va disparado y más disparado que va a ir. Ten en cuenta que ya no es el tema del COVID, es la guerra de Ucrania, es el incremento de los precios, el IPC, el incremento del petróleo, el gas. Todo esto está afectando a todas las empresas y es que algunas no van a poder subsistir, algunas que no tengan mucho pulmón financiero para aguantar situaciones de crisis ya no es el COVID, es que viene una detrás de otra, con lo cual los concursos van a aumentar considerablemente. Y con esto ya termino. Si hay alguna duda, ¿tenéis alguna pregunta? Si me permitís, yo he tomado algunas notas y así vais pensando las dudas que pueden surgir. Digo también dudas mías o plantearlas y además algunas puntualizaciones, o sea, bueno, aclaraciones por parte mía, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito comercial. Hay una circunstancia, cuando hablabas, Carlos, del tema de la responsabilidad medioambiental. Como sabéis, también nosotros tenemos el seguro de responsabilidad medioambiental. En la Ley 26/2007, responsabilidad medioambiental, establece que los administradores de las empresas, como hemos visto antes, pueden ser, o sea, el artículo de la ley que emite o que describe las responsabilidades dice que la responsabilidad primero recae en la entidad, es decir, en el operador económico, ya sea persona física o jurídica, que, por ejemplo, contamina, ¿no? Pero de manera subsidiaria, porque lo dice equiparando a la legislación fiscal, de manera subsidiaria son responsables los administradores de las entidades, ¿vale? Es un punto importantísimo también en el tema ahora de la responsabilidad medioambiental, que cada vez tiene más importancia y que además se prevé que vaya a haber legislaciones más exigentes en el tema de la medioambiental. Eso como punto, ¿no? Como apunte, ¿no? Luego, hace también como herramienta de ventas, hace un año tuvimos una reunión aquí enfrente, o al lado, ¿no? En el Casino de Madrid, con el Colegio de Mediadores a nivel nacional, y invitamos a 5 magistrados. Y lo que coincidieron los 5 magistrados en decir es que el administrador, o sea, la profesión de administrador es una profesión de alto riesgo, ¿eh? O sea, eso también como punto, ¿no? Curioso, ¿no? De la opinión que tienen los magistrados al final de lo penal, de lo contencioso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí una duda que es en el tema de la responsabilidad por faltas o negligencias en el ámbito laboral. Son asegurados todos los empleados de la entidad. Es decir, la diferencia que hay entre cuando se produce una negligencia en cualquier otro ámbito en el que el asegurado es el administrador o alto cargo, o el empleado cuando es codemandado. Pero cuando se trata de negligencia en el ámbito laboral, todos los empleados son asegurados, ¿vale? Es decir, que si se produce bullying o cualquiera de las reclamaciones contra un mando intermedio o con cualquier otro empleado, en la póliza se entiende que son asegurados todos los empleados. Tenemos una pregunta, de Monse Rodríguez Sánchez. Monse. Sí, hola, buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, primero excelente presentación, pero yo que tengo alguna duda. Sí. En relación a la cobertura, en caso de que haya un concurso de acreedores y que la pieza se califique como fraudulento, ¿vale? Y doloso, por ejemplo, por no haber presentado el concurso hasta el pasado un año de la insolvencia, ¿no? Un caso así un poco flagrante, ¿no? En este caso, las pólizas cubren, aunque no es la vía penal,
es la vía civil, pero se declara que es, bueno, pues que ha sido fraude. Intento responder. El concurso culpable no significa que hayas actuado dolosamente criminal, de manera criminal. O sea, el concurso culpable puede ser una Sí, negligencia. esto lo sé, pero yo lo que pregunto es si la póliza en este caso cubriría. Si el concurso es culpable porque ha habido una intencionalidad de violar la ley, etcétera, no. Nosotros estamos cubriendo todo el proceso. Ya en el momento que la calificación del concurso de indicios de delito, lo primero lo tiene que notificar a la Fiscalía y le entraría un procedimiento. No, pero no sería un caso de delito. O sea, el caso que no hay delito, pero se considera culpable porque se ha presentado muy tarde, ¿no? O sea, se ha presentado un año después de que se haya generado la insolvencia, Pues por ejemplo. Si no ha habido Cubriría. ni ninguna intencionalidad de violar la ley, estaría pagando el déficit patrimonial. Es lo que se llama la responsabilidad concursal, que es una de las garantías. Vale. O sea, siempre que no vaya a la vía penal está cubierto en principio. Siempre que sea culpable y no doloso, porque hay si el juez de lo mercantil ve indicios de delito, se lo tiene que referir al fiscal, al Ministerio Fiscal, o sea que ya ahí entramos en la vía penal. Pero si es culpable y no es doloso, estaríamos cubriendo, es la responsabilidad concursal precisamente. Vale. No habría ningún suceso que cubriera el seguro, porque si no es culpable se queda en la sociedad y si es culpable... Claro, al final lo que estamos, el seguro de día no está dentro de los seguros de responsabilidad civil y tenemos que atenernos al artículo 1902 del Código Civil, que por acción o omisión causar un daño en tercero interviniendo culpa o negligencia. Es decir, bueno, pues oye, no, como hemos visto al principio, no ha cumplido con lo que dictan los estatutos o con la legislación, porque es un patas, es decir... No, pero hay casos, por ejemplo, yo he tenido casos en los que no se ha presentado precisamente eso porque el director financiero, que era el que tenía que indicar, oye, estamos en esta situación, estaba de baja y no se presentó. Y entonces, al final, condenados a los administradores, y no fue intencionado, sino fue sobrevenido. Al final, en todas las organizaciones pueden suceder muchas cosas en las que no hay intencionalidad en no cumplir con la normativa, por decirlo de alguna manera. En esos casos va a estar cubierto. En los casos en que el no cumplir con la normativa ha sido intencionado, está claro que no podemos cubrirlo. Claro, pero en ese caso, por ejemplo, si los miembros del Consejo de Administración han hecho dejadez de sus funciones, no nombrando otro gerente que gestione el día a día, ahí podría considerarse que han incumplido sus obligaciones. ¿Cubriría entonces el seguro igualmente? Si no ha sido intencionado, claro que sí. No, es una línea muy fina, pero lo que está claro es que si tú eres conocedor de esa situación, tú sabes la obligación que tienes de presentar o solicitar el concurso en 2 meses o de solicitar una Junta General de Accionistas y tú no lo cumples a posta, eso es distinto. Que, oye, que ha habido, que el director financiero tiene una baja por enfermedad, por un accidente, no me acuerdo qué era. Y que los administradores, por mucho que queramos, no están en el día a día de la gestión de la entidad. O sea, no, a lo mejor en una pyme puede ser, pero lo que es, según van creciendo las compañías, es que no lo saben y pueden ser responsables por la actuación de directivos, precisamente, como es este caso. Claro, en responsabilidad civil, al final, el siniestro no se produce cuando se produce el hecho súbito, el hecho que ha detonado la reclamación, se produce cuando al final pues un juez determina que eso no ha sido dolo y ha sido culpa, o al revés. Entonces, al final tenemos que atenernos a eso. Muchas veces son líneas finas, pero es el juez el que determina esa situación. Entonces, al final el dolo es querer hacer un daño y sus consecuencias. Pero eso en el seguro de RC es lo que nos diga al final el juez. Pero además es que por eso se origina la moratoria en España, porque para evitar que empresas solicitar la cosa de solución y solicitar el concurso, precisamente porque era una situación
de emergencia en la que no se podía hacer. Y esa situación de emergencia, bueno, aquí está papá Estado que cambia la ley o saca una ley, pero eso puede suceder en el día a día de la empresa. O sea, es decir, oye, yo estoy en situación de causa de solución, imagínate que se te quema la fábrica ese día y que se queman todos los papeles. ¿Sabes? Que pueden surgir miles de cosas en las que a lo mejor los administradores son negligentes y les pueden condenar a una indemnización. Muy bien. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Mientras pensáis otra pregunta, hago yo la cuña publicitaria, como comercial que soy. Primero, bueno, nuestra póliza siempre se dice, es una póliza muy clara, muchos de vosotros la conocéis también, porque la verdad es que con Spasei el resultado un poco de evolución de ventas está siendo estupendo, y el día no, más que estupendo. Pero bueno, es una póliza muy clara, es una póliza que, por ejemplo, en la parte, hay dos partes de cobertura, uno que son la propia cobertura a los administradores y altos cargos, y un segundo grupo de coberturas a la propia entidad, cuando es demandada, por cuestiones laborales, etcétera. Entonces, en esa parte de la cobertura a la entidad, nosotros no excluimos la responsabilidad contractual, que os podéis encontrar en el mercado algunas compañías, incluso especialistas, que excluyen la responsabilidad contractual. Si excluimos la responsabilidad contractual en lo que son las relaciones de la entidad, no estamos cubriendo prácticamente nada. Otro punto importante. Y luego también hacer mención a un servicio que tenemos nosotros en todas las pólizas, incluida evidentemente la de D&O, pero también de accidentes, etcétera, del servicio de compliance penal. Como sabéis, según la modificación del artículo 31 bis del Código Penal, las entidades, las personas jurídicas, pueden ser condenadas por delitos que cometan los empleados, subcontratas, incluso directivos, ¿vale? ¿Qué es nuestro servicio de compliance penal? Nuestro servicio de compliance penal es un servicio que tenemos a través de IDBO, que es un despacho especialista en cumplimiento penal, y que ofrecemos a los clientes el mapa de riesgos de forma gratuita. Es decir, dentro de la página web de Markel, markel.com.es, pueden acceder a cumplimentar el cuestionario de compliance, que son 80 preguntas, y una vez cumplimentado esto, se le envía por parte de IDBO un análisis completo de los riesgos penales y le identifica aquellos delitos penales en que esa compañía, por su actividad, por su relación con la administración, por su forma de gestionar recursos humanos o la fiscalidad, pueden tener un alto riesgo de ser condenados en el ámbito penal, ¿vale? Y luego, a partir de ahí el cliente puede contratar un pack de compliance básico o un pack de compliance completo. El básico sería el código ético, el plan de compliance y la formación del compliance officer. Y el pack de compliance completo incluiría el canal de denuncias. También muy importante el tema del canal de denuncias, porque en este año ha habido una nueva legislación en el que a determinadas tipologías de empresas, por ejemplo, las que trabajan con menores, colegios que organizan excursiones, intercambios, etcétera, tienen que tener obligatoriamente el canal de denuncias. Y con este sistema y este servicio tienen acceso las pymes o muchísimos de vuestros clientes, porque a lo mejor una entidad súper grande pues contrata 4 casas o a lo que sea, pero cuando se trata de una pyme, la mejor manera, una forma muy buena es esto, es a través de un servicio online tener activado siempre el compliance penal. Además, lo que también dicen los magistrados y los jueces es que el compliance tiene que ser una cosa viva, que se actualice todos los años. No vale con que uno lo haga, lo guarde en el cajón y diga que mi camionero iba como una cuba y ha provocado una desgracia. Entonces, ¿tenía el plan de compliance? No, lo tiene que tener activado y constantemente en forma, ¿no? Tener en cuenta que aunque parezca un poco remoto, hay situaciones, hubo un caso en el que era una empresa de transporte y de repente descubrieron lo que trata el tema de cumplimiento normativo es que la entidad ponga las medidas suficientes para evitar que se produzca fraude dentro de lo que es la organización de la entidad.
Hubo un caso, era una empresa de transporte, descubrieron que un camionero lo que llevaba dentro de la mercancía también era droga, estaba pasando droga por los países y le hicieron responsable a la entidad. Precisamente por eso. ¿Y qué sucede? Que la única manera de eximir tu responsabilidad es decir, oye, yo tengo un mapa de riesgos. En el mapa de riesgos tengo identificados cuáles son los riesgos mayores. He tomado estas medidas. Esa es la única manera de eximir la responsabilidad de la propia entidad. Pero que la entidad no piense que está todo, ni los directivos ni administradores, que está todo controlado. Es que tú tienes un trabajador que se dedica a hacer determinadas cosas sin tú conocerlo y te puede involucrar a ti, como entidad y como directivo incluso. Una pregunta. A efectos de sociedades participadas y filiales, habéis dicho que en una misma póliza se incluirían las filiales participadas en más de un 50%. Y, por ejemplo, es que a nosotros nos pasa. Por ejemplo, Carlos, bueno, yo también, somos administradores de un grupo de empresas en las que algunas son filiales con menos de un 50%. Sí. ¿Eso sería otra póliza diferente? No, la misma. Ha sido error mío no decirlo. Tú cubres a las filiales, que se supone que tú tienes control, y las participadas. Pero en las participadas, imaginar, tenéis un 30% de una entidad, participáis en el consejo de administración, sí, con un representante, pues esa persona va a estar cubierta por la misma póliza. Vale. Se cubren las filiales en las que tú tienes el control y las participadas, aquellas en las que tú no tienes el control y tienes a alguien en los órganos de administración. Claro, a nosotros nos pasa, somos administradores los dos de la holding, de la cabecera, pero luego tenemos filiales con más o menos participación en las que somos persona física designada, o sea, es la holding, la administradora, y nosotros personas físicas designadas, y queríamos saber si, claro, si al final, teniendo este seguro de responsabilidad, nos cubriría esas... Sí, cubre filiales y los representantes que tengan en las sociedades participadas. ¿Alguna pregunta más? El tema del blanqueo de capitales, también, por ejemplo, yo soy representante ante el SEPLAC como administradora de... ¿Esa responsabilidad también se cubre con el...? Sí, si eres administrador o directivo, sí. Si eres un empleado... pues, no, te digo como administradora, pero soy representante ante el SEPLAC. Sí, está dentro de las... Sí, que está dentro de la cobertura. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Sentimos el retraso. Muy bien, pues gracias y nada, y simplemente también recordar ya como cuña publicitaria también, que no solo de Diano, de Markel, pero como ya tenéis por parte de Pilar toda la información sobre accidentes, caución, responsabilidad medioambiental, responsabilidad civil general y responsabilidad civil profesional. Y comentaros que próximamente habrá novedades ya en enero, que haremos alguna reunión, Pilar, ya te lo indicaré, porque habrá líneas que podemos empezar a trabajar, que hasta ahora no habíamos empezado a trabajar. Por ejemplo, caución entre particulares, que seguro que vosotros también lo podéis desarrollar. ¿Vale? Vale, muy bien. Muchas gracias. Por la formación, como siempre, excelente, y espero vernos pronto. Gracias. Gracias a todos.